Vi mi querida casa victoriana arder hasta las cenizas, mientras mi vecina de la Asociación de Propietarios, Karen, sorbía su café con aire de suficiencia, pensando que finalmente había ganado nuestra guerra. No sabía que soy una jueza federal con el poder de destruir todo lo que construyó, pero ¿hasta dónde me presionaría antes de que revelara mi verdadera identidad? Comenta a continuación desde dónde estás mirando. La mañana comenzó como cualquier otra, conmigo tomando un café en el columpio del porche centenario de mi abuela, viendo el amanecer pintar el cielo de rosa sobre el borde morado de nuestra H victoriana. Fue entonces cuando la vi, Karen Thompson, caminando con energía hacia mi buzón, con un sobre apretado en sus manos cuidadas como si fuera de oro. Había visto esa mirada decidida antes, durante las reuniones de vecinos que había comenzado a organizar en su mansión recientemente renovada de al lado. Sentí que se me encogía el estómago cuando dejó caer el sobre en mi buzón, y se quedó asegurándose de tomar fotos de mi patio delantero con su teléfono. Las rosas de mi abuela estaban en plena floración. Su belleza salvaje contrasta marcadamente con los setos de boj, perfectamente recortados de Karen. Sabía que odiaba cada pedal rebelde. El sobre contenía lo que ella llamaba una oportunidad emocionante, una invitación formal para unirse a su recién formada HOA completa, con un folleto brillante que mostraba casas beige idénticas con buzones a juego. La cuota de membresía era de $5, cero soeto con cuotas mensuales, de 350, pero eso no fue lo que hizo mi apretón de manos. Fue la lista obligatoria de modificaciones de la propiedad adjunta. Eliminar todos los colores de pintura de no aprobados, incluyendo la adorada moldura morada de mi abuela, reemplazar el Heritage Rose Garden con vegetación aprobada, y quitar las antiguas campanillas de viento que me habían cantado para dormir todas las noches desde la infancia. Observé a Karen a través de mi ventana mientras caminaba. Al lado teléfono presionado contra su oído. Sí, acabo de entregar la invitación final. Sheck tiene que unirse. Ahora su casa es el último bastión en la calle. Su voz tenía esa falsa dulzura, que me puso los pelos de punta. Una vez que pongamos su propiedad en línea, el valor de este vecindario se disparará esa noche. Caminé hacia la casa de Karen. Invitación en mano. Su timbre sonó una versión sonora de «Somos los campeones». Por supuesto que sí. Respondió usando una insignia de capitán de vigilancia del vecindario. Labios estirados, en lo que supongo que pensó que era una sonrisa de bienvenida. He revisado su invitación, dije con calma, mis años de experiencia profesional manteniendo. Mi voz se mantuvo firme. Necesito declinar. Esta casa ha estado en mi familia por 3 generaciones y tengo la intención de preservar su carácter histórico. Su sonrisa se desvaneció más rápido que las galletas gratis en una venta de pasteles. ¿No entiendes?, dijo inclinándose hacia adelante. Esto no es realmente una invitación. La asociación de propietarios ya ha sido registrada. Tu propiedad está rodeada de miembros de la asociación. Tienes que unirte. Saqué los mapas de la propiedad que investigué esa tarde. En realidad eso es incorrecto. Mi escritura es anterior a cualquier acuerdo de la asociación de propietarios y no tengo la obligación legal de unirme. 20 años de experiencia legal me habían enseñado a hacer siempre mi tarea. La cara de Karen se puso de un interesante tono rojo. Escucha aquí, siseó, dejando de lado la falsa amabilidad. Este vecindario está cambiando. El progreso está sucediendo si no te sumas al programa. Las cosas podrían ponerse difíciles. Los accidentes ocurren en las casas que no cumplen con el código. Las citaciones se archivan. Los hallazgos se acumulan. La miré fijamente. ¿Eso es una amenaza? Señora Thompson, ella retrocedió. Su sonrisa dulce regresó. Por supuesto que no. Solo me preocupa el valor y la seguridad de su propiedad, por supuesto. Las casas antiguas como la suya pueden ser tan impredecibles. Problemas eléctricos, problemas estructurales. Sería terrible si algo sucediera, porque te niegas a modernizarte detrás de ella. Pude ver a su esposo observando a través de su ventana.
teléfono en mano. Algo en su postura me hizo sentir incómodo. Asentí cortésmente y me giré para irme, pero la voz de Karen me detuvo una semana. Ella me llamó. Tienes una semana para reconsiderar, antes de que la Junta de la Asociación de Propietarios se reúna para discutir las opciones de cumplimiento. Caminando a casa, noté nuevas caras observando desde sus ventanas aliados de la Asociación de Propietarios de Karen. Sin duda, algo me dijo que esto no iba a terminar con una simple invitación rechazada. Pasé esa noche instalando cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad, asegurándome de documentar su condición actual. Aprendí hace mucho tiempo a confiar en mis instintos, y ahora mismo estaban gritando que Karen Thompson recién estaba comenzando lo que no sabía. Entonces era que esto no se trataba solo de valores de propiedad o molduras moradas en mis 3 décadas de tratar con personas difíciles. Nunca me había encontrado con alguien como Karen mientras me quedaba dormido con el suave sonido de las campanillas de viento de mi abuela. No tenía idea de que esto era solo el comienzo de una guerra que lo cambiaría todo, y que mi amada casa victoriana se convertiría en su primera víctima. Pero Karen había cometido un error crucial al elegir su target. Simplemente no lo sabía todavía. La mañana empezó con la voz estridente de Karen, fuera de mi ventana. Mira esos horribles adornos morados, están destruyendo nuestros valores adecuados. Miro a través de mis cortinas para encontrarla, liderando a un grupo de miembros de la Asociación de Propietarios, en lo que llamaban su inspección matutina. Mi corazón se hundió al verlos fotografiar cada centímetro de la amada casa de mi abuela. Intenté disfrutar de mi café de la mañana en el porche, pero sus susurros se escucharon en el césped. ¿Viste esas antiguas campanillas de viento? No están aprobadas por las prostitutas, y esas rosas son 3 pulgadas más altas que la regulación. Cada día traían nuevas quejas, cada una más ridícula que la anterior. Empezaron a dejar cartas de advertencia, papeles naranja brillante, pegados a mi puerta sobre violaciones que no existían antes de su asociación de propietarios. Mi jardín de rosas Heritage plantado por mi abuela misma. De repente se convirtió en una molestia para el vecindario. El auténtico adorno morado victoriano que los turistas solían fotografiar se convirtió en su mayor objetivo. Un martes por la mañana encontré a Karen midiendo mi césped con una regla de 11.5 pulgadas. Anunció triunfante a su compañera Bárbara, que garabateó furiosamente en un cuaderno que es 3.5 pulgadas más alto que el código. Salí tranquilamente, café en mano. Estás invadiendo propiedad privada, dije firmemente, conociendo mis derechos legales pero manteniendo mi profesión privada. Karen solo sonrió y tomó más fotos. El acoso se volvió creativo. Programaban a los paisajistas para que aparecieran a las 7 a.m. En punto los sábados, su equipo convenientemente más ruidoso cerca de la ventana de mi dormitorio. Las quejas anónimas a la policía del código se convirtieron en eventos semanales, cada vez que mostraba tranquilamente a los funcionarios la documentación del estado histórico de mi propiedad. Viendo a Karen enfurecerse desde su ventana, intentaron la guerra psicológica. Después Karen organizó reuniones de la Asociación de Propietarios en su entrada, justo afuera de mi oficina. En casa los oía discutir cómo algunas personas estaban dañando la reputación del vecindario, cómo ciertas casas necesitaban ser tratadas por el bien de todos. Mis cámaras de seguridad los captaron haciendo pruebas a mis pacientes. Dejaban que sus perros usaran mi patio como baño y luego actuaban sorprendidos cuando les mostraba las imágenes. Oh, mi precioso Bentley nunca. Karen jadeaba agarrando sus perlas, mientras su enorme Golden Doodle dejaba otro regalo en mi césped. El punto de ruptura llegó durante su fiesta anual de barrio. No me invitaron, por supuesto, pero podía oír a Karen discutir en voz alta los planes para revitalizar el vecindario. Algunas propiedades antiguas, anunció, mirando mi casa, simplemente ya no encajan en nuestra visión de comunidad. Fue entonces cuando noté que la gente tomaba fotos de los cimientos de mi casa, susurrando sobre problemas estructurales.
Mantuve la calma documentando cada letra, cada foto, todas las quejas anónimas. Las presenté metódicamente cuando instalaron luces de seguridad brillantes, dirigidas a las ventanas de mi dormitorio. Agregué contaminación lumínica a mi creciente archivo de evidencia. Mi abuela me enseñó a tener paciencia, y mientras veía crecer al grupo de Karen, más audaz, sabía que el tiempo lo sería todo. Esa noche, revisando mis imágenes de seguridad, capté algo perturbador. 2 miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios estaban examinando los marcadores de los límites de mi propiedad, susurrando sobre las regulaciones de servidumbre. Reconocí esa mirada. Estaban planeando algo más grande, pero lo que no sabían era que había pasado mi carrera tratando con personas que pensaban que estaban por encima de la ley. Cuando apagué la luz de mi porche esa noche viendo al grupo de Karen reunirse, en su camino de entrada, me pregunté cuánto tiempo debería esperar antes de mostrarles exactamente con quién se estaban metiendo. Nunca esperé encontrar a Karen y otros 2 miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios merodeando por mi propiedad a medianoche. Pero allí estaban iluminados por la luz de mi cocina, cuando me levanté por un vaso de agua. El corazón se paró cuando vi los pulverizadores químicos en sus manos, apuntando directamente al jardín de rosas centenario de mi abuela. ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo?, grité desde mi porche. El teléfono ya estaba grabando. Karen saltó, pero rápidamente recuperó la compostura. Esa sonrisa falsa se extendió por su rostro como veneno. «Oh, solo estamos ayudando a eliminar estas especies invasoras», dijo dulcemente. Continuó rociando mis rosas. La Asociación de Propietarios tiene reglas estrictas sobre las plantas no nativas. Si te unes a nosotros, podríamos manejar estos problemas adecuadamente. Me acerqué con la sangre hirviendo, pero la voz firme. Esas no son especies invasoras. Karen, sus rosas victorianas Heritage plantadas por mi abuela en 1960. Tengo la documentación original y el registro de la Sociedad de Jardinería. Los otros miembros de la Junta se movieron incómodos, pero Karen se mantuvo firme. Bueno, alguien se quejó del olor que olió. Ajustándose el pijama de diseñador, y estas espinas son un peligro para la seguridad de los niños que pasan por mi propiedad privada detrás de mi cerca. Me opuso al encendido de las luces de seguridad. El límite de la propiedad está claramente marcado y estás invadiendo. Fue entonces cuando Bob, el esposo de Karen, emergió de las sombras como un sargento de policía retirado. Pensó que podría intimidar a cualquiera. Ahora no lancemos acusaciones. Solo estamos tratando de mantener los estándares del vecindario. Nadie quiere vivir al lado de una jungla. Noté a la señora Watson, mi vecina anciana al otro lado de la calle, mirando a través de sus cortinas. La habían intimidado para unirse a la HOA el mes pasado. Después de visitas nocturnas similares, su hermoso jardín de rocas había sido reemplazado con arbustos genéricos aprobados por Karen en cuestión de días. A la mañana siguiente, mis rosas estaban muertas. Sus pétalos, una vez vibrantes, se volvieron negros y marchitos. Pero Karen había cometido un error crucial sin saberlo. Había revelado el patrón de la HOA de apuntar a propietarios específicos. Pasé mi hora de almuerzo en la oficina de registros del condado, descubriendo que cada casa que inicialmente se negó a unirse a la HOA había experimentado accidentes misteriosos o violaciones del código hasta que se vendieron. Instalé cámaras de seguridad de alta definición esa tarde, escondiéndolas cuidadosamente entre mis plantas restantes. Esa noche, Karen hizo desfilar a los compradores potenciales más allá de mi propiedad. «Por supuesto que esto se solucionará pronto», anunció en voz alta que tenemos formas de manejar a los residentes difíciles. La semana siguiente, trajo un flujo interminable de acoso. Mi correo Bo fue golpeado 3 veces. Se presentaron quejas anónimas. Sobre el ruido en los días ni siquiera estaba en casa. Los oficiales de cumplimiento del código aparecían a diario sin encontrar nada, pero regresaban de todos modos.
Mis contenedores de basura desaparecieron solo para ser encontrados en violación de las reglas de la HOA. Documenté todo meticulosamente, construyendo mi caso en silencio, pero el grupo de Karen se volvió más audaz. Comenzaron a organizar reuniones de HOA frente a mi casa señalando cada falla percibida a los posibles nuevos residentes. Esta propiedad está reduciendo los valores de las viviendas. Karen declaraba agitando su bolso de diseñador para enfatizar. Pero no se preocupe, no será un problema por mucho más tiempo. La gota que colmó el vaso fue cuando los pillé manipulando los postes de mi cerca histórica, aflojándolos con cuidado mientras pretendían medir la acera. Mis cámaras de seguridad captaron a Karen instruyendo a sus secuaces. Una vez que estos postes no pasen la inspección, tendrá que reemplazar toda la cerca con nuestro modelo aprobado, que le costará miles a menos que se una a la HOA. Por supuesto, esa noche, cuando revisé las imágenes, noté algo extraño. El equipo de inspección de la HOA siempre incluía a alguien que tomaba fotos de mis cajas eléctricas, líneas de gas y otros servicios públicos. Estaban documentando metódicamente cada vulnerabilidad potencial de mi hogar. Pero ¿por qué las piezas comenzaban a unirse y la imagen que formaban me envió un escalofrío por la columna vertebral? Sabía que necesitaba actuar. Rápido, pero no podía revelar mi mano demasiado pronto. Lo que no sabía entonces era que Karen ya había puesto en marcha un plan que lo cambiaría todo. Un plan que haría que todos mis peores miedos cobraran vida. Mis manos temblaban mientras sostenía el periódico de la mañana, leyendo el titular sobre cómo acababa de sentenciar a un compañero corrupto a prisión. La sala del tribunal estaba en un silencio sepulcral, cuando mi secretaria Emily irrumpió por las puertas, su rostro blanco como un fantasma. Su señoría, su casa está en llamas. Esas 5 palabras me helaron la sangre. Me quité la túnica negra y corrí por las escaleras del juzgado. Mi corazón latía contra mi pecho. 15 minutos. Eso es todo lo que tardé en conducir a casa, pero se sintió como una eternidad. Podía ver el humo negro elevándose a 3 cuadras de distancia, y mi estómago se convirtió en hielo. El hermoso borde púrpura que mi abuela había pintado con amor, ahora estaba siendo devorado por furiosas llamas naranjas, mientras me detenía en seco frente a mi casa en llamas. Los bomberos ya estaban luchando contra el infierno. El calor me golpeó como una pared, y pude escuchar las antiguas vigas de madera gemir bajo el asalto de la llamas. Todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones estaba desapareciendo ante mis ojos. A través de mis lágrimas, vi a Karen parada en su camino de entrada, con sus pantalones de yoga de diseñador, bebiendo su café caro, como si estuviera viendo un programa matutino. Su cabello rubio perfectamente peinado brillaba a la luz del sol, mientras charlaba con otros miembros de la junta de la Asociación de Propietarios. Ni siquiera intentaban ocultar su satisfacción, susurrando y señalando diferentes partes de mi casa en llamas. El jefe de bomberos, Martínez, se me acercó, su rostro sombrío. Señora, parece un incendio eléctrico. Estas casas viejas, su cableado, puede ser peligroso. Pero yo lo sabía mejor ayer. Había tenido mi inspección eléctrica anual. Todo estaba de acuerdo con el código. Como siempre me había asegurado de ello. Después de las amenazas de Karen sobre propiedades históricas inseguras en la última reunión de la ciudad. Mis cámaras de seguridad. El pensamiento me golpeó como un rayo. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas mientras trataba de acceder a las imágenes. La pantalla estaba en blanco. Las cámaras habían dejado de grabar a las 3:00 am. Exactamente 4 horas antes de que comenzara el incendio. Esto no fue una coincidencia. Mientras veía mi casa arder, los recuerdos pasaron por mi mente aprendiendo a hornear galletas en esa cocina, con la abuela celebrando mi ley graduación de 1900, la escuela en el jardín. Mi primer día como juez, todo se convirtió en humo, porque no cedí a las demandas de Karen de unirme a su preciosa asociación de propietarios. A través de la multitud de espectadores, vi 2 caras familiares, Bob Johnson y Mike Peters,
ambos miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios, tratando de mezclarse con la creciente multitud de vecinos, pero sus zapatos me llamaron la atención las mismas botas de trabajo distintivas que había visto en mi video. De seguridad la semana pasada, cuando vandalizaron mis rosales, ahora estaban cubiertos de lo que parecía barro fresco. ¿O era ash? Karen se pavoneó sobre su rostro, una máscara de falsa preocupación. Oh, esto es simplemente terrible, si tan solo te unieras a nuestra asociación de propietarios. Tenemos requisitos de seguridad tan estrictos. Pero fuiste tan terco sobre mantener las cosas históricas. Enfatizó la última palabra, como si estuviera sucia tomando otro sorbo lento de su café. Me mordí la lengua hasta que probé la sangre, todavía no. No podía revelar mi mano todavía. En cambio, la observé mientras sacaba su teléfono escribiendo algo rápidamente. Momentos después, escuché a otro vecino hablando sobre una oferta fantástica en un terreno premium que acababa de ser listado en algún exclusivo grupo inmobiliario. El departamento de bomberos finalmente logró controlar el incendio, pero era demasiado tarde. Las hermosas ventanas victorianas se hicieron añicos, que las barandillas del porche talladas a mano estaban carbonizadas más allá del reconocimiento, y el techo se había derrumbado parcialmente. Un siglo de historia destruido en solo horas mientras yo estaba allí mirando. El humo ascender hacia el cielo de la mañana. Tomé una decisión. Karen pensó que había ganado. Pensó que me había roto, pero ella acaba de cometer el mayor error de su vida. Saqué mi teléfono e hice 3 llamadas, una a mi amiga en el FBI, una a mi contacto en la oficina del fiscal del estado y una a un investigador privado en quien confié. Atrapé a Karen mirándome hacer esas llamadas, un destello de incertidumbre. Cruzando su rostro por un momento, no sabía a quién estaba llamando, pero algo en mi postura decidida debe haberla preocupado. Bueno, deja que se preocupe, porque mientras mi casa estaba en ruinas, mi verdadero poder no tenía nada que ver con la propiedad y todo, que ver con la justicia, mientras el sol salía más alto en el cielo. Recogí un pequeño trozo carbonizado de la moldura morada. La abuela siempre me había dicho que a veces tienes que perderlo todo para ganar la fuerza para luchar, mirando la cara engreída de Karen por última vez. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación, pero primero tenía que entender cuán profunda era realmente la corrupción de esta asociación de propietarios. De pie sobre las cenizas de la casa de mi abuela, hice una promesa que convirtió mi dolor en propósito mientras Karen desfilaba por el vecindario, difundiendo rumores de que quemaría mi propia casa por dinero del seguro. Silenciosamente estaba tirando de los hilos que desenredarían todo su imperio. Mi primer avance se produjo cuando mi viejo amigo de la Facultad de Derecho, ahora investigador de bienes raíces, descubrió algo extraño. Todas las casas que se quemaron misteriosamente en nuestro condado durante los últimos 5 años se vendieron a la misma empresa fantasma. La propietaria, la cuñada de Karen. Sentí que mis manos temblaban mientras profundizaba en los registros de propiedad. Cada página revelaba un patrón demasiado perfecto para ser coincidencia. Contraté a un investigador privado que entrevistó a antiguos vecinos que habían perdido sus hogares. Sus historias coinciden exactamente con las mías. Únase a la asociación de propietarios, o se enfrentará al acoso seguido de misteriosos accidentes o incendios. La mayoría se había dado por vencido, y vendió sus casas por unos centavos de dólar al grupo de inversión de Karen. Un anciano rompió a llorar al describir la pérdida de sus fotos familiares en un sospechoso incendio en un garaje el día después de negarse a unirse a la asociación. El avance provino de una fuente inesperada. La ex asistente del tesorero, de Karen, quien se comunicó conmigo a través de mi administrador mientras tomábamos un café en un tranquilo diner 2 towns más allá, me entregó una unidad USB con 5 años de registros financieros de la Asociación de Propietarios. Sus manos temblaban mientras explicaba cómo Karen la había obligado a falsificar los libros, amenazándola con revelar su estatus de indocumentada si se negaba a aceptar los documentos, que mostraban cientos de miles en misteriosos depósitos,
en efectivo después de cada incendio accidental. Pasé noches sin dormir conectando los puntos. El esposo de Karen no solo se había retirado de la fuerza policial, había sido el investigador de incendios. Cada incendio sospechoso en su territorio había sido rápidamente declarado como un accidente sin hacer más preguntas. Las compañías de seguros habían pagado millones según sus informes. Mis cámaras de seguridad habían captado más que solo a los pirómanos. Habían grabado reuniones semanales en la casa de Karen con promotores inmobiliarios, todos salivando por los planes de construir condominios de lujo, donde una vez estuvieron nuestras casas históricas. Un promotor se jactó de sobornar a los funcionarios de la ciudad para cambiar las leyes de zonificación, una vez que se hubieran adquirido suficientes propiedades. Descubrí el patrón de Karen: casas Target y ubicaciones privilegiadas, especialmente sus propiedades históricas que no se podían replicar fácilmente. Ella usaba las reglas de la asociación de propietarios para acosar a los propietarios. Luego escalaría al vandalismo y amenazas si eso no funcionaba. Seguirían accidentes misteriosos. Su grupo luego se lanzaría a ayudar a los propietarios en dificultades comprando sus propiedades a una fracción de su valor. Trabajando hasta tarde una noche, encontré la pistola humeante en los registros del condado antiguo. Karen había hecho esto antes. Otros 3 vecindarios históricos en condados cercanos habían sufrido el mismo destino. Se mudaría para formar una asociación de propietarios, expulsaría a los propietarios resistentes y luego vendería las propiedades consolidadas a desarrolladores por millones. Incluso había ganado premios de servicio comunitario por mejoras del vecindario. La evidencia era condenatoria, pero necesitaba más. Convencí al FBI para que telegrafiaran al ex tesorero para una reunión con Karen. La grabación capturó todo. Karen alardeando sobre sus próximos objetivos, bromeando sobre qué casas podrían tener problemas eléctricos, y amenazando con hacer que el tesoro Urer desaparecería si alguna vez hablaba cada día que veía a Karen Strutt por el vecindario planeando su próximo movimiento. Mientras yo construía mi caso en secreto, no tenía idea de que cada gesto de suficiencia, cada comentario falso y comprensivo sobre mi trágico accidente estaba siendo documentado. Su confianza sería su perdición. La pieza final encajó cuando descubrí por qué apuntó específicamente a mi casa escondido en los archivos. De la ciudad había un viejo mapa que mostraba una expansión planificada de la autopista. Los amigos desarrolladores de Karen tenían información privilegiada. Mi propiedad era clave para su plan, para un nuevo complejo comercial. Ya habían comprado el terreno circundante a través de empresas fantasma, pero mi casa era el eje sin él. Todo su proyecto multimillonario fracasaría mientras organizaba la evidencia para el FBI. La desesperación de Karen crecía. Ella presentaba quejas diarias. Sobre mi propiedad fea, ahora solo un cascarón quemado, incluso tuvo el descaro de proponer una evaluación especial de la HOA para limpiar mi lote, dinero que iría directamente a su bolsillo. Poco sabía ella que cada movimiento que hacía solo fortalecía mi caso. Me quedé afuera del centro comunitario con el corazón latiendo con fuerza, mientras veía a Karen Strutt a través de la entrada llevando su taza de café característica y una pila de papeles. La reunión de la asociación de propietarios de esta noche sería diferente después de 6 meses de planificación cuidadosa. Finalmente le mostraría con quién se había estado metiendo todo este tiempo a través de la ventana. Podía verla preparando su presentación de PowerPoint, probablemente llena de más fotos falsas de violaciones y reglas inventadas. Mis manos temblaban ligeramente cuando toqué mi toga judicial, cuidadosamente doblada en mi maletín. El peso del cable del FBI debajo de mi blazer me recordó que todo tenía que ser perfecto. La propiedad, a las 2:47 Maple Street, ha sido declarada una molestia pública. La voz de Karen resonó por la habitación cuando abrí la puerta silenciosamente. Según nuestros poderes de emergencia, seguiremos adelante con los planes de reurbanización inmediatos. Un coro de murmullos confusos llenó la habitación. Mis vecinos, los decentes que habían estado demasiado asustados para enfrentarse a ella,
se movieron incómodos en sus sillas de plástico. ¿Alguna objeción? Karen sonrió escaneando la habitación con sus ojos pequeños y brillantes. No, bueno, entonces déjame mostrarte nuestros emocionantes planes para Dash. Me opongo, señora Thompson. Mi voz cortó la tensión, como un cuchillo. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Caminé lentamente por el centro pasillo, mis tacones haciendo clic contra el suelo del Oleum. La sonrisa de Karen parpadeó por un momento, pero se recuperó rápidamente. Bueno, vendré. Finalmente a admitir la derrota. Tu ruina quemada de una casa es una monstruosidad. Te estamos haciendo un favor, en serio. Tomó un largo sorbo de su taza de café, esa misma sonrisa de suficiencia que tenía. Mientras veía mi casa arder, metí la mano en mi maletín sacando una carpeta gruesa. En realidad, estoy aquí para presentar algunas pruebas propias. Abrí la carpeta extendiendo fotografías sobre la mesa. Estas cámaras de seguridad todavía te muestran a ti y a los miembros de tu junta en mi propiedad la noche del incendio. Momento interesante. ¿No crees? La cara de Karen se crispó. Esos podrían ser cualquiera. Y además no puedes probar Dash. Oh, pero puedo. Saqué más documentos, registros bancarios que muestran pagos misteriosos a tu empresa fantasma. Después de cada venta de propiedad en dificultades. Correos electrónicos discutiendo tus planes para expulsar a los miembros de Nona y mi favorito personal. Tus mensajes de texto. Sobre asegurarse de que el incendio eléctrico pareciera accidental. La habitación estalló en jadeos y susurros. Las manos de Karen comenzaron a temblar. El café derramando sobre el borde de su taza. Esto es ridículo. No puedes venir aquí con estas acusaciones descabelladas. Te demandaré por difamación. Esa fue mi señal. Busqué en mi maletín una última vez. Saqué mi toga judicial. La tela de seda se desplegó dramáticamente cuando se la puse a la jueza federal, Sara Martínez. Anuncié viendo cómo la sangre se drenaba del rostro de Karen. Actualmente preside el caso número 2025 CR142. Estados Unidos contra Thompson. En absoluto una investigación rico sobre corrupción, fraude y conspiración criminal. Su taza de café se le resbaló de los dedos rompiéndose en el suelo. El líquido caliente salpicó sus zapatos de diseñador, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Su boca se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. El FBI nadie se movió de inmediato. Los agentes Q irrumpieron por ambas puertas. Las placas se levantaron. El esposo de Karen, el sargento retirado que enterró todos esos informes policiales, intentó escapar hacia la salida de emergencia. No dio 3 pasos antes de ser tacleado. Me acerqué a Karen, que se había derrumbado en su preciosa silla de presidente. Ya sabes, ¿cuál es el mayor error que cometen los criminales? Se quedan tan atrapados en su propio poder, que se olvidan de comprobar con quién están tratando realmente. Elegí arriba su mordaza caída, la que usó para sentenciar mi casa a la destrucción. La reunión se levantó, el clic de las esposas resonó por la habitación, mientras el FBI se llevaba a Karen y a los miembros de su junta. Mis vecinos estallaron en aplausos, años de miedo e intimidación. Finalmente rotos, mientras empacaba mi evidencia. La anciana señora Johnson del otro lado de la calle me abrazó con lágrimas en los ojos. Deberíamos haberte ayudado a luchar contra ellos, susurró. La abracé de vuelta viendo a Karen siendo escoltada hasta un coche de policía que esperaba. A veces dije en voz baja, la justicia necesita tomar el camino largo para asegurarse de que llega al destino correcto. La mañana del juicio se sintió diferente. Me paré frente al espejo de mi baño, enderezando mi toga de juez, pensando en cómo se había reído Karen. Cuando mi casa se quemó, ahora ya no se reía. La sala del tribunal estaba llena de vecinos, reporteros y víctimas de otros vecindarios que se habían presentado después de ver nuestra historia en las noticias locales. Karen entró con un traje caro en lugar de sus pantalones de yoga habituales, pero su rostro se volvió blanco fantasmal.
Cuando me vio sentado en el estrado, nunca olvidaré cómo agarró el brazo de su abogado y susurró: «Esa es ella, a quien le quemamos la casa». Su abogado dejó caer la pluma. Las pruebas que presentamos fueron impactantes. Nuestra investigación descubrió otras 15 casas que se incendiaron misteriosamente tras negarse a unirse a la Asociación de Propietarios de Karen. El patrón siempre fue el mismo: acoso, vandalismo y luego incendio. Compran las propiedades quemadas por una miseria a través de una empresa fantasma propiedad del cuñado de Karen. Ya habían ganado millones. Reprodujimos las grabaciones de seguridad de mis cámaras. Toda la sala se quedó sin aliento al ver a Karen y a sus amigos de la Asociación de Propietarios esparciendo gasolina alrededor de los rosales de mi abuela a las 2 a. Monsieur Karen no dejaba de negar con la cabeza, diciendo que no, mientras su propia voz salía por los altavoces. Una vez que se queme, tendrá que vender. La verdadera sorpresa llegó cuando el esposo de Karen, un sargento de policía retirado, se volvió contra ella. Había estado callado por lealtad, pero al ver las pruebas, lo destrozó. Lo contó todo. Cómo lo planearon todo. Cómo eligieron a sus objetivos. Cómo sobornaron a los funcionarios locales para que hicieran la vista gorda. Karen gritó: «¡Mentirosa!», tan fuerte que su mejor amiga tuvo que destituirla. Una a una, la gente se puso de pie para contar sus historias. La señora Rodríguez, la maestra jubilada que perdió a su familia. Fotos: la familia Patel, cuyas cenizas de abuelo fueron destruidas. Cada historia hacía que Karen se encogiera más. Pequeña en su silla. Su traje de diseñador no podía ocultar lo asustada que estaba ahora. Cuando leí el veredicto, mi voz no tembló. 25 años para Karen. 15 para cada miembro de la Junta. Sus rostros mostraron que finalmente entendieron que ninguna cantidad de dinero podría salvarlos de la justicia. Karen intentó dar un discurso sobre cómo solo estaba tratando de proteger los valores de las propiedades, pero la interrumpí de la misma manera que ella había cortado mis explicaciones sobre las rosas de mi abuela. Eso fue hace 6 meses. Hoy estoy viendo a los trabajadores de la construcción darle los toques finales a mi victoriana, reconstruida la moldura morada. Es exactamente como la pintó la abuela. El jardín de rosas está regresando. Con el corte del que sobrevivió a Bush, la casa de Karen fue vendida para pagar una compensación a las víctimas. Una encantadora familia de inmigrantes vive allí. Ahora sus hijos juegan en el patio donde Karen solía estar tomando fotos de mis violaciones. Los nuevos vecinos crearon una verdadera asociación comunitaria, no una HOA, sino un grupo que realmente se ayuda entre sí. Tenemos fiestas de barrio en mi jardín. Todos traen comida y comparten historias. Ayer la señora Rodríguez trajo sus famosas empanadas y mostró yo las fotos familiares que su hija había logrado restaurar de álbumes dañados. A veces cuando estoy trabajando en mi jardín, la gente se detenía para agradecerme, no por ser juez, sino por enfrentarme a los abusadores. Las noticias locales hicieron un seguimiento de cómo nos transformamos del vecindario que Karen aterrorizaba en una verdadera comunidad. Entrevistaron a los Patels, que ahora organizan nuestras reuniones mensuales en su hermoso patio trasero. Mantengo la taza de café de Karen en mi escritorio en el juzgado, la que dejó caer cuando se dio cuenta de quién era yo. Me recuerda que la justicia puede trabajar lentamente, pero funciona con seguridad, como siempre decía mi abuela. Y cada mañana tomo mi propio café en mi jardín de rosas, mirando el amanecer a través de mis ventanas perfectamente recortadas en púrpura, sabiendo que a veces la mejor venganza es simplemente reconstruir algo más hermoso que lo que fue destruido.